¿Te imaginas construir una tubería secreta bajo el mar, en medio de la guerra más grande de la historia, para llevar combustible a un ejército entero? Suena a película de espías, pero esto fue real. Ocurrió justo después del día D, el desembarco de Normandía, mientras el mundo veía a los soldados tomar las playas. Una de las hazañas de ingeniería más audaces y desconocidas de la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de comenzar. Hoy vamos a desvelar la increíble historia de la Operación Pluto, el oleoducto submarino que cambió el curso de la guerra. Tras el éxito del desembarco de Normandía en junio de 1944, los aliados se enfrentaron a un desafío logístico colosal. Millones de soldados, miles de tanques, camiones y aviones avanzaban por Europa, y todos ellos necesitaban una cosa por encima de todo: en combustible. Muchísimo combustible. En las primeras semanas, el suministro se hacía con buques petroleros, pero esta solución era extremadamente vulnerable. Los submarinos alemanes, los temidos U-Boot, acechaban en el Canal de la Mancha, y el mal tiempo podía paralizar las descargas durante días, dejando a las tropas en tierra peligrosamente expuestas. Imagina un tanque Tiger alemán apareciendo en el horizonte y tu Sherman se queda sin gasolina. Un desastre. El alto mando aliado, incluyendo a figuras como Churchill, lo sabía. Necesitaban una solución radical, una forma de crear una arteria vital que bombeara el alma de la maquinaria de guerra directamente al corazón de Europa, de forma segura, constante e invisible. La respuesta fue la Operación Pluto, un nombre en clave que significaba Pipelines Under the Ocean, es decir, tuberías bajo el océano. La idea era simple en su concepto, pero increíblemente compleja en su ejecución: entender oleoductos flexibles por el fondo del Canal de la Mancha, desde Inglaterra hasta Francia. Pero ¿cómo se tiende una tubería de decenas de kilómetros en el fondo del mar sin que el enemigo se dé cuenta, y además que resista la presión y la corrosión? Aquí es donde entra en juego el ingenio británico. La idea no era completamente nueva. Ya en 1942, el jefe de operaciones combinadas, Lord Mountbatten, había encargado explorar esta posibilidad. El proyecto fue liderado por Ancena Hartley, un brillante ingeniero jefe de la Anglo-Iranian Oil Company, que hoy conocemos como BPA. Junto a él, un equipo de científicos, ingenieros de compañías petroleras y militares trabajaron en secreto para desarrollar la tecnología necesaria. Se crearon dos tipos principales de tuberías. El primero se llamó HAIS, un acrónimo de Hartalong Glossio. Esta era una tubería revolucionaria para la época. Imagina un cable de teléfono submarino, pero mucho más grande y resistente. Tenía un núcleo de plomo de unos 7 centímetros de diámetro, diseñado para ser flexible y a la vez lo suficientemente fuerte como para transportar gasolina a alta presión. Estaba recubierto por capas de cinta de acero, fibras textiles y una armadura exterior de alambre de acero galvanizado para protegerla de daños y de la corrosión del agua salada. Era una maravilla de la ingeniería. El segundo sistema se llamaba Hamel, una combinación de los nombres de sus dos creadores, H. N. Hamek y B. J. Nellis. A diferencia de la HAIS, la tubería Hamel era de acero rígido, mucho más barata de producir. El reto aquí era cómo desplegar una tubería rígida en el fondo del mar. La solución fue tan ingeniosa como extraña: en construir enormes tambores flotantes, como gigantescas bobinas de hilo que pudieran enrollar kilómetros de esta tubería de acero. Estos tambores eran tan grandes que recibieron el apodo de conundrums, que significa acertijos o enigmas, porque cuando los veías flotando en el agua te preguntabas qué diablos eran. Medían hasta 30 metros de diámetro y pesaban 1600 toneladas con la tubería enrollada. Eran arrastrados por remolcadores a través del canal, desenrollando la tubería a su paso. Para mantener todo esto en secreto, las operaciones se camuflaron de 1000 maneras. Las estaciones de bombeo en la costa inglesa se disfrazaron de heladerías, garajes o casas de veraneo para no levantar sospechas ante los aviones de reconocimiento alemanes. El personal que trabajaba en el proyecto estaba bajo estrictas órdenes de no hablar con nadie sobre su labor. El secretismo era total. El primer sistema Pluto, apodado Bambi, se desplegó en agosto de 1944, conectando la isla de White con Cherburgo, en Francia, una distancia de más de 100 kilómetros. Barcos especialmente modificados como el HMS Latamur fueron los encargados de tender la tubería HAIS. Imagina la tensión de la tripulación navegando lentamente por el canal, desenrollando este cordón umbilical vital
mientras el enemigo podía aparecer en cualquier momento. Poco después se estableció una segunda ruta mucho más importante y ambiciosa, llamada Dumbo. Esta conectaba Dungeness, en el sureste de Inglaterra, con Boulogne, en la costa francesa. Una vez que el puerto fue capturado por los aliados, esta ruta era más corta, solo unos 50 kilómetros, y por ella se tendieron 17 tuberías, una mezcla de los sistemas Hayes y Hamel. Para octubre de 1944, el sistema ya estaba bombeando combustible, aunque al principio el flujo fue menor de lo esperado debido a problemas técnicos y a la necesidad de limpiar las tuberías. El impacto de Pluto fue inmenso. En su punto álgido, en enero de 1945, el sistema transportaba más de 1 millón de galones de combustible al día, lo que equivale a unos 4,5 millones de litros. Para el final de la guerra en Europa, Pluto había suministrado un total de 172 millones de galones, casi 700 millones de litros de combustible. Esta cifra representaba alrededor del 8% del consumo total de las fuerzas aliadas, pero su valor estratégico era mucho mayor que el simple porcentaje. Pluto garantizó un suministro constante y seguro, independientemente del clima o de la amenaza de los submarinos. Liberó a los valiosos buques petroleros para que pudieran operar en otros teatros de guerra, como el Pacífico. Permitió a los ejércitos de Patton, Montgomery y Bradley avanzar sin temor a que sus tanques y camiones se detuvieran en seco. Fue, como dijo el historiador oficial, una hazaña de ingeniería enteramente británica y un factor de primera importancia en la liberación de Europa. Sin embargo, como ocurre con muchos grandes proyectos, después de la guerra surgieron debates sobre su verdadero coste-beneficio. La construcción de Pluto fue carísima, y algunos críticos argumentaron que, para cuando estuvo plenamente operativo, la amenaza de los submarinos alemanes en el Canal de la Mancha ya había disminuido considerablemente. Sostenían que los petroleros y los puertos artificiales Mulberry podrían haber hecho el trabajo, pero estos argumentos no tienen en cuenta la incertidumbre de la guerra. En 1942, cuando se concibió Pluto, nadie podía predecir cómo estaría la situación 2 años después. Fue una póliza de seguro, una inversión estratégica que garantizó que la logística no fallaría en el momento más crítico. Y en la guerra, asegurar la logística es asegurar la victoria. Tras el fin del conflicto, la historia de Pluto se desvaneció un poco. Las tuberías ya no eran necesarias. La mayoría de ellas fueron recuperadas para vender el plomo y el acero como chatarra, muy valiosos en la posguerra. Se recuperaron más del 90% de las tuberías. Sin embargo, algunos restos de esta increíble operación todavía existen. Si visitas la isla de Wight o Dungeness, puedes encontrar algunos de los antiguos emplazamientos de las estaciones de bombeo, o incluso ver un conundrum restaurado, un testigo silencioso de esta epopeya de ingeniería. La Operación Pluto es un recordatorio de cómo la necesidad agudiza el ingenio. En medio del caos y la destrucción de la guerra, un grupo de personas visionarias ideó y construyó algo que parecía imposible, un oleoducto secreto bajo el mar que alimentó la maquinaria aliada y ayudó a poner fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia. No fue una operación de combate con explosiones y disparos, pero su contribución a la victoria fue igual de crucial. Fue una guerra silenciosa, librada por ingenieros y trabajadores en las profundidades del Canal de la Mancha. La próxima vez que oigas hablar del desembarco de Normandía y de la campaña en Europa, recuerda que detrás de los soldados en el frente había una red invisible de tuberías bombeando sin descanso la sangre que mantenía vivo al ejército. Esa fue la verdadera magia de la Operación Pluto. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta increíble historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.